Grabar. Buenas tardes. Hoy estamos a Shabbat Shalom y estamos a marzo 2 del 2024. Otra vez aquí con mucho gusto, con mucho, pero mucho agrado de poder abrir las escrituras con toda libertad y poder aprender acerca de su palabra. Hoy estaremos viendo la segunda parte del Salmo 79. Vamos a ponerlo en las manos del Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Padre, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y te pedimos que nos guíes y que nos ilumines en las cosas que vienen aquí, que a veces están un poco rebuscadas, complicadas para poder comprender. Ayúdanos, Señor, a poder entenderle y a poder explicar de tal manera que se quite el velo. Gracias te damos porque nos protegiste en esta semana de todo mal, nos diste de comer y tienes presentes las peticiones que tenemos en nuestro corazón para las personas que anhelamos que tanto, tanto vengan al conocimiento tuyo. Te pedimos que estés con nosotros. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien, todo el mundo con el libro de la Biblia abierto en el Salmo 78. El sábado pasado empezamos a, a ver el Salmo 78 y lo vimos más o menos hasta el versículo, creo que hasta el versículo 22 nos quedamos ahí y hoy lo vamos a terminar, este magnífico Salmo 78, que no habla de otra cosa de las maravillas que ha hecho Dios con el pueblo de Israel, en este caso, desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Y cómo los israelitas, que dice que son contumaces, rebeldes, no quisieron ponerse a los pies del Padre Todopoderoso. Al contrario, se quejaban y se quejaban y se quejaban y pedían más y más y más. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a compartir la pantalla. Tenemos que estamos en el Salmo 72, segunda parte, escrito otra vez, bueno, el mismo del 78, 78, 70, ¿qué dije? 72. Perdón, 78, segunda parte. Ajá, escrito por Asaf. ¿Quién se acuerda quién era Asaf? ¿Quién era Asaf? Trabajaba en el templo, Alma. Y trabajaba en el templo. ¿En tiempos de quién? ¿De cuál rey? En tiempos de Salomón, creo, o de David. No, no, eso no me acuerdo. De David y de Salomón, los dos. Oh, de los dos. Oh, ok. De David y de Salomón, ¿sí? Pero él empezó desde David siendo el director ahí, como el director de la orquesta, el director del coro, tenía un papel muy importante. Pero acuérdense que la vez pasada dijimos que no tan solo era cantor, sino que también era compositor y también era profeta, o sea que podía hablar de las cosas del futuro. ¿Y quién se las decía? ¿Quién se las comunicaba? El Padre Todopoderoso, con quien tenía íntima relación Asaf. ¿Y qué dijimos que era masquil? Es una palabra en hebreo que hemos estado repitiendo varias veces. Que nos deja una enseñanza. Perfecto, es un salmo que nos deja una enseñanza, que nos deja una instrucción a seguir. Muy bien, gracias. Vamos a ver ahora el objetivo del Salmo 78. Vamos a repasarlo para que no se nos vaya esta idea de por qué el Padre quiere que este salmo nosotros lo comuniquemos a otros, sobre todo las siguientes generaciones. Entonces dice que el objetivo del Salmo 78 está especificado en los versículos 6, 7 y 8. Vamos a leerlo, dice. eh, para que lo sepa la generación venidera, eso es lo que dice el Padre. Este salmo es para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, a fin de que pongan en Dios su confianza y no en ellos mismos, en que eran insensatos, testarudos.
y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Muy bien, es teniendo en cuenta eso, teniendo muy presente cuál es el objetivo de este salmo, vamos a continuar ahora con el versículo 23. Pero antes vamos a repasar un poquito qué fue lo que vimos la vez pasada y hablamos de que Dios les mostró las maravillas, como ustedes muy bien saben, que Él abrió el mar rojo en dos para que ellos pudieran pasar en tierra seca, no en tierra lodosa, no, 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 en tierra seca pasaron. Y abrió el mar como si fueran dos montañas, dos muros ahí levantados. También vimos que les presentó otra maravilla, que de noche mientras estaban viajando por el desierto, Él se presentaba, su presencia digo, en forma de una nube de, de fuego para calentarlos cuando estuvieran de noche en el desierto donde bajan mucho las temperaturas. De día había una columna de nube también que los iba guiando y les iba diciendo cuándo se tenían que mover a otro sitio. Esa nube era la presencia de Dios con ellos. También vimos que ellos querían agua, que tenían mucha sed y habían pasado varios días que habían salido de Egipto y sus cantimploras, su agua que traían ahí almacenada, se había acabado y Dios le pidió a Moisés que golpeara la roca en la primera vez. Muy bien, y ellos tuvieron tanta agua que dice ahí la palabra de Dios que parecían ríos los que salían de ahí. También vimos que dijeron, pues queremos pan, tenemos hambre. Y sucedió una cosa milagrosa, que del cielo llovía el maná, que era como una semillita como de, como de cilantro, y luego ellos la machacaban, la molían y hacían pan. Tenían que recogerlo todos los días, excepto pues solamente la porción que necesitaban para ese día, para ellos y su familia. Y el día viernes, como el sábado no podían hacer ninguna actividad, él les pidió que recogieran lo doble para que pudieran comer todo el viernes y todo el sábado también. Y así lo hicieron y sin embargo, así estuvieron reclamando, estuvieron diciéndole: "Ay, ya nos fastidiamos de este pan, ya, todos los días maná, maná, queremos carne, queremos carne". Pues Dios les mandó la carne, Dios les mandó la carne en forma de codornices, que dice aquí el salmo que llegó un viento solano del este y que llegó otro viento del sur y que los 2 vientos hicieron que las aves, fueran y dieran así en un plano bajo, donde los israelitas las podían agarrar así, los hizo volar de tal manera que estuvieran a su alcance. Todo se los puso a su alcance. Él fue misericordioso siempre con ellos. Dios nos ha dejado muchos ejemplos en la vida de los israelitas, dignas de asombro y maravilla, para que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él, que no confiemos en nosotros mismos y que hablemos de todas esas maravillas a otros. Muy bien, ahora vámonos otra vez a donde nos quedamos en el versículo 23 del Salmo 78. En el versículo 23 empieza con una palabra, dos palabras que dice sin embargo, sin embargo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué significa ese sin embargo? Ese sin embargo significa pero, por lo tanto, a pesar de, pero ¿a pesar de qué? ¿A pesar de qué? Bueno, a pesar de todo este gruñir que hicieron ellos, porque miren, si leemos en el versículo 17, dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Así como dudando, ¿acaso será capaz?
¿Tendrá capacidad? Pero después de ver todo lo que han visto, de todas las señales en Egipto, del del de la apertura del Mar Rojo, de toda la comida, del maná, de las codornices, ellos dijeron: "¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña", o sea, la ha, eh, quebrado para que broten aguas, y torrentes inundaron la tierra. Otra duda, ¿podrá poner pan? Dispondrá carne para su pueblo. ¿Acaso nos podrá dar carne? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si aquí no hay ni un animal, ¿cómo nos va a dar carne? ¿Pero acaso será poderoso para hacer eso? Por tanto, oyó Yud-Heh-Vah-Heh y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Acuérdense que es intercambiable. Jacob e Israel es un nombre intercambiable para referirse al mismo pueblo cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. O sea, ese, sin embargo, es, a pesar de todo esto que han dudado de él, a pesar de que no habían creído ni confiado en él, 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Sin embargo, a pesar de toda su rebeldía que vimos anteriormente, él abrió los cielos para que comieran el maná y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, o sea, ese pan, esa semillita que mandaba Dios del cielo, ese maná era digno, ese alimento era digno para nobles. Los nobles, acuérdense, son los que estaban junto al rey y pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles se comieron las codornices. 26. Movió el solano en el cielo. ¿Qué es eso de que movió el solano? ¿Alguno de ustedes saben qué significa solano? No. ¿No? Bueno, es un viento que viene del este. Bueno, aquí yo tengo el este para acá. El viento viene de acá del este, y ese es el solano, y significa el viento que viene de donde nace el sol. Eso significa solano. Entonces envió comida hasta saciarles, movió el solano, o sea, el viento que viene del este en el cielo, y trajo con su poder el viento del sur. O sea que tanto el viento del sur y el viento del este se juntaron, hicieron para que los codornices llegaran exactamente a donde estaban ellos en el desierto y a una altura alcanzable. Fíjense nada más. Dice, versículo 27, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. 28, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, se comieron hasta saciarse, ¿ok? Muy bien, vamos a continuación. En el versículo 29 dice, ¿qué tipo de Dios tenemos? A Él le encanta bendecirnos, pero nosotros debemos de recibir las bendiciones con un espíritu. ¿Cómo debe ser nuestro espíritu? De obediencia y de agradecimiento, no como el espíritu que tenían estas personas aquí en el desierto, que todavía no habían terminado y todavía tenían la carne entre sus dientes de las codornices y ya estaban pidiendo algo más. Eso no es tener respeto con el Padre Todopoderoso. Versículo 30. No habían quitado de sí su anhelo. ¿Cuál anhelo? El de la carne de las codornices. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Ahora, ¿en qué tipo de furor va a ser? E hizo morir a los más robustos de ellos. No digan, no crean que los que murieron tenían que ser así, de esos que tenían mucho músculo y que tenían aquí los cuadritos bien marcados. No, no, no. No que eran robustos en ese sentido, en el sentido de los más jóvenes. Hizo morir a los más jóvenes y derribó a los escogidos de Israel. O sea,
Bueno, pues todo este era un pueblo escogido. Este era un pueblo que estaba destinado para ser reyes y sacerdotes, pero ellos no lo recibieron de una manera con reverencia, sino que ellos estaban pidiendo más y más. Entonces, aquí tenemos la gente que salió de Egipto después de ser esclavos, los israelitas, pero con ellos salieron muchísimas gentes que no eran israelitas. Salieron muchos egipcios que dijeron, ah, caray, este Dios lo que dice lo cumple. Y las plagas que dice que van a venir, vienen. Y cuando Él dice que las va a quitar, se quitan. Entonces, bueno, pues hay que pintar el dintel de la puerta con sangre, lo pintamos, ¿ok? Y nos vamos con ellos porque este sí que cumple todo. Bueno, pero no salieron siguiéndolo a Él con anhelo de hacer su voluntad, sino solamente de pedir y pedir y pedir. Dice 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. O sea, todo les parecía que no era suficiente. 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad. En vanidad significa todo es fútil, todo se va y todo queda en nada. en, en una forma muy vana, y sus años en tribulación. Aquí sus años en tribulación también lo podemos tener que sus años no había paz, más bien había mucha ansiedad y había paranoia, había miedo, no había paz. Luego dice 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Fíjense bien, ¿cuándo es cuando se arrepentían? Estas gentes que van por el desierto saliendo de Egipto. ¿Cuándo es que se arrepentían? Cuando los hacía morir. Y acuérdense que aquí acaba de hacer morir el Padre a los más robustos. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se arrepentían. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Solícito significa así con énfasis, con Mm, muchas ganas. mm, Ok, no, te dijeron una cosa y tú tienes que aprender a veces. vamos a ver, Matita, el micrófono. Gracias, Matita. Y se acordaron de que Dios era su refugio, el Dios altísimo su redentor. Fíjense bien, ¿cuándo fue que se acordaron de eso? Dice, versículos 34 y 35. Solo el juicio y el castigo. ¿Cuál castigo? Acuérdense que se murieron todos los más robustos, los más jóvenes. Solo el juicio y el castigo los hizo recordar que el Padre era su redentor y su refugio. Solo eso, solamente se acordaron de que Él era su redentor y su refugio. ¿Y de dónde podemos sacar esta información? Vámonos a Números 14:26. Números son de los primeros 5 libros de Moisés, pero déjenle ahí un papelito al Salmo 78. Números 14, números 14, 26 al 35. Vamos a ver aquí directamente de cómo están sucediendo las cosas, qué fue lo que pasó. Dice 14 del 26 al 35, dice, y Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, o sea, iban a quedar muertos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, fíjate, de 20 años para arriba, desde muy jóvenes, 30. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra prometida, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Son 2 personas de los 12 que fueron a inspeccionar la tierra prometida, todavía cuando estaban en el desierto, todavía cuando estaban en el desierto, y todos vinieron con malas noticias. No, en esa tierra
de los cananeos, o sea, del futuro Israel, en esa tierra solamente hay gigantes. Y en esa tierra tienen unos muros altísimos. Y en esa tierra, no, hay muchísimos soldados y tienen mucha, pero mucha eh, forma como defenderse. Nosotros no somos nada, somos como hormigas en comparación con ellos. Y dijeron Caleb y Josué, no, sí, todo eso puede ser que sea verdad, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso y nosotros tenemos al Padre todopoderoso, que Él es súper más potente que cualquiera de todos los que están ahí en Canaán. Solamente Caleb y Josué. Acuérdense, muy importante. Josué sí era israelita, sí era de las tribus que el padre había escogido. Caleb, Caleb era no israelita, era de los egipcios que salieron junto con el pueblo. Dijeron, pues como que este Dios sí es verdadero. Pero Caleb permaneció en su fe. Él no se separó, a pesar de que no tenía sangre de Abraham. No tenía. 31. Pero a vuestros niños, o sea, ¿los niños de quién? De todos esos robustos que va a eliminar el Padre. Pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en, en este desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Ahí van a quedar en el desierto, sus cuerpos. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren, si ustedes ven unas cuantas páginas adelante, se van a dar cuenta que ya sucedió el hecho de que Moisés los manda a la tierra prometida, estando todavía ahí cerca del Sinaí, y los manda para que reconozcan la tierra, para que vean a ver cómo es. Bueno, todos, 10 de ellos vinieron con malas noticias, excepto 2 que vinieron con buenas noticias, confiando en que el Padre los ayudaría en todo, que Él sería el guerrero, el que ganaría la batalla por ellos, para poder conquistar la tierra prometida. Bueno, fueron 40 días los que estuvieron ahí examinando la tierra, y así es que dice, así como anduvieron 40 días, un año por día, 40 años andarán vagando por el desierto. 35. Y Adonai, yo Adonai he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. ¿Por qué perversos? Porque no estaban contentos con nada. Siempre estaban quejándose, queriendo más y más, y lo hacían dudando de que el Padre fuera capaz de hacerlo. Falta de reverencia, falta de confianza en Él después de haber visto tremendas maravillas. Muy bien, vámonos otra vez al Salmo 78. Ok, nos quedamos en el 35, ¿verdad? Sí, Alma. Ahora vamos al versículo 36. Y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su redentor. ¿Cuándo? Solamente cuando vieron que había mortandad. Entonces sí, venían y lo aclamaban y pedían perdón y estaban arrepentidos con mucho énfasis. Pero fíjense bien, ya después de que medio mostraban ahí que tenían interés por Dios, fíjense bien lo que empezaron a hacer ahora. Le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Le lisonjeaban. ¿Qué es eso de lisonjeada? Vamos a ver. Dice versículo 36, lisonjear. Es halagar a otros, pero sin sinceridad, con hipocresía, para obtener beneficios propios.
¿Cuál ejemplo tenemos en el Nuevo Testamento? Tenemos a Mateo 19:16. Cuando viene el joven rico y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y Yeshua le contesta, bueno, tienes que cumplir los mandamientos. Los he cumplido todos, dijo el joven rico. Ah, entonces vete y vende todo y dáselos a los pobres y sígueme. Ah, se volteó y no lo volvieron a ver. ¿Cómo empezó? Maestro bueno. Ah, se me olvidó. Y Yeshua dijo, ¿por qué me llamas, por qué me llamas maestro bueno o Dios bueno? ¿Por qué me llamas bueno? No porque Yeshua no fuera bueno, porque Él es Dios, sino porque Él no estaba viendo a Yeshua como un Dios, lo veía como un maestro. Y entonces por eso Yeshua le dice, pero ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y es Dios. Y tú no me estás viendo como el tal. Bueno, lisonjear significa hablar con palabras muy halagadoras, solamente para que yo pueda obtener un beneficio. Así le hablaban a Dios. 37. Pues sus corazones no eran rectos con él. Él sabe perfectamente bien la intención del corazón. Era un insulto para el Padre, como ellos le hablaban, ni estuvieron firmes en su pacto. Vamos a ver aquí. Dice, sus corazones no eran rectos con él, le hablaban con lisonjerías, ni estuvieron firmes con su pacto. El Todopoderoso no era su Señor, no le obedecían. Si no le obedecían, no podían decir que Él era su Señor. Bueno, no estuvieron firmes con su pacto. ¿Qué es eso de su pacto? ¿Qué es eso de su pacto? Vamos a ver qué es eso del pacto. Dice, si se baja con... Dice, un pacto tiene dos partes. Fíjense bien, tiene dos partes. Las promesas de Dios contra nuestro compromiso con Él. Estas gentes ahí en el desierto, se ponían muy rebeldes, ellos nada más querían que les llegaran las promesas de Dios, pero no cumplían con los compromisos. No, ellos solamente dame y dame y dame, pero ellos no se comportaban como una persona que estuviera comprometida con el Padre. Muy bien. Ejemplo tenemos en Éxodo 20:21. ¿Y cuál es esa promesa de Dios? La que viene ahí un poquito más para arriba. Aquí puso Éxodo 12, Alma. Sí, 20:12. Éxodo 22. 20:12. Ujú. El mandamiento o la promesa, perdón, la promesa de Dios es para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Es el primer mandamiento con una promesa. ¿Y cuál es el compromiso que nosotros tenemos que cumplir? Honra a tu padre y a tu madre. Honralos. Hayan sido buenos o malos. Hayan hecho las cosas correctas o no. Estén caminando con el Padre o no. Honralos. Respétalos. Atiéndelos. No los olvides. No dejes de amarlos. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Ese es un pacto. Este es el pacto que tiene dos partes. Todo pacto tiene dos partes. Entonces, aquí dice, en el 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. No estuvieron firmes en su pacto. 38, pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. O sea, soplo que va y no vuelve. No hay vida eterna, no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo
¿Qué es eso de yermo? En el yermo es en el sequedal. ¿Es el sequedal o es el desierto donde está todo bien seco? Yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano el día que los redimió de la angustia. ¿Cuál angustia? Acuérdense que fueron esclavos por muchísimos años ahí y eran muy maltratados, pero no se acordaron de su mano y de cómo esa mano derecha, con ese poder que tiene, los pudo sacar al final de cuentas de Egipto, los liberó de la esclavitud. No se acordaban, no le mostraban reverencia. 43. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Puso sus maravillas en el campo de Zoán. Dice, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiese. Y vamos a ver. Aquí tenemos cuando el río, bueno, el único río que tenían allá los egipcios cuando estaba sucediendo que Moisés iba y le decía al faraón, deja salir a mi pueblo, porque tenemos que ir a adorar a Dios allá en el desierto. Y entonces el faraón decía, no, está loco, ¿cómo voy a dejar salir a mis esclavos? Entonces Moisés decía, te advierto que viene una plaga y todo se va a convertir en sangre, pues el río, que era su principal medio, Fuente. sí, fuente y por el principal medio de donde agarraban el agua para todos sus sembradíos, porque Egipto era una potencia muy, pero muy grande, muy fortalecida. Su río Nilo les daba mucho poder, pero fue convertido en sangre. Entonces, pues claro, ¿de dónde iban a beber? Y y todos sus vasos y donde tuvieran agua se había convertido en sangre. Uy, qué asquerosidad. Moisés, dile a tu Dios que quite esta plaga, ya los voy a dejar salir. Ok, ok, ok. Entonces Moisés iba y le oraba a Dios y quitaba la plaga. Luego dice 43, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Esa es otra plaga, las moscas, que no los dejaban ni un momentito, se les metían por todos lados, no se podía ni respirar. Las ranas también, por todos lados las ranas. Moisés, ven, habla con tu Dios, pídele que quite estas asquerosas ranas, dile que ya los voy a dejar salir. Ok, ok. Iba Moisés, oraba a Dios y les quitaba la plaga. Versículo 46. Yo también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Ok, entonces aquí tenemos, ay, perdón, esta es la langosta. Hubo tanta langosta que se empezó a comer todas las hojas, los frutos de todos los árboles que tenían por ahí, todos sus frutos se perdieron. Esta es la langosta, estos son como chapulines, Altamontes. saltamontes, sí. Versículo 47. Y sus vinas destruyó con granizo y sus higuerales, o sea, las higueras con escarcha. Aquí tenemos todo el granizo, cómo cayó, las gentes que estaban afuera se morían, animales también de tanto granizo con una velocidad tan rápida que hasta los mataba. 48. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Y luego envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Y aquí tenemos la muerte de los primogénitos. Esta no la vimos bien, ¿verdad? Esta de cuando todo el ganado se murió. Se quedaron sin nada. Bueno, aquí tenemos, seguimos. Dice, hizo morir a todo primogénito en Egipto,
las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Dice las primicias de su fuerza. El primogénito, hagan de cuenta que significa las primicias de su fuerza. Eso es lo que significa el primogénito. Las primicias de su fuerza del, del varón. En las tiendas de Cam. ¿Qué es eso de las tiendas de Cam? Acuérdense, Cam fue uno de los hijos de Noé que salieron del arca, pero no se portó muy bien, que digamos, y él se fue a vivir a Egipto. Ahí se estableció, por eso dice en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Fíjense bien, ¿a poco no se acuerdan de estas fotografías cuando va todo el pueblo de Israel? Ya salieron porque el faraón finalmente los dejó salir, dijo, váyanse de aquí, no los quiero volver a ver. Pero antes de eso, Dios le dijo a Moisés, diles a los israelitas que pidan a sus patrones, a sus vecinos, anillos, madera, telas, todo fino. Él ya sabía que iban a tener que construir el tabernáculo y que iban a necesitar de todo eso. 53. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Con seguridad, de tal manera que no tuvieran temor. Por eso, en vez de que ellos pasaran por la, la ruta de los filisteos, que era mucho más corta, Dios dijo, no, no, porque aquí van a empezar con guerras y ellos se van a asustar, mejor vámonos por este otro caminito, más largo, redondeando todo el desierto de Sinaí, para que así ellos estén sin los enemigos. Dice, eh, el mar cubrió a sus enemigos. Dice, y el mar cubrió a sus enemigos, o sea, pero el mar cubrió a sus enemigos. Aquí tenemos cuando todos los israelitas ya están acá, ya acabaron de terminar todo y aquí está Moisés y aquí viene el faraón con todo su ejército y las murallas de agua que las había Dios permitido mientras los israelitas pasaron, se cerraron y se murió todo el ejército. 54. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, o sea, los trajo a la tierra prometida. Ya aquí ya han pasado los 40 años que están en el desierto, a este monte que ganó su mano derecha. ¿Cuál monte? Aquí están las 12 tribus divididas y ahorita vamos a ver que él las dividió perfectamente bien. Si la tribu tenía muchísimos habitantes, le daba un pedazo de tierra grande como estos. Si la tribu era chiquita, les daba un pedacito chiquito. Todo dependía de cuántos habitantes tenía cada tribu, era el pedazo de tierra que les daba a las 12 tribus de Israel. Dice 55, echó las naciones de delante de ellos. O sea, todo esto, antes de que llegaran los israelitas, estaba habitado y se llamaba Canaán. Entonces, aquí estaban todos los cananeos y los heveos y los feuseos y todos esos. Y ellos, eh, a través de la mano poderosa de Dios, ellos pudieron ir conquistando tierra por tierra y hasta que ya conquistaron todos. Aunque al final, acuérdense que Josué ya estaba cansado, ya no tenía tanta fuerza. Entonces, al último ya no los conquistaban algunas tierras y les dijeron, ok, nosotros vamos a ser sus próximos dueños, aquí quédense, pero nos tienen que pagar impuestos y tienen que ser nuestros siervos. Eso estuvo mal, porque luego los israelitas se van a empezar a juntar con ellos y se van a volver idólatras. Dice, echó las naciones de delante de ellos, o sea, las sacó todas las naciones que estaban aquí, las sacó casi todas. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad, con cuerdas, o sea, de aquí a aquí es tuyo, de aquí a acá es tuyo, dividido, repartida la tierra. E hizo habitar a sus moradas a las tribus en sus moradas a las tribus de Israel. Dice,
Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, porque muy pronto quiero que sepan que estos empezaron a hacerse idólatras, así como los pocos que habían quedado ahí con ellos. Pero ellos tentaron, versículo 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. No guardaron sus testimonios. ¿Qué es eso de testimonio? Vamos a ver. Si ustedes se acuerdan, en Éxodo, Dios les dice, le dice a Moisés, cuando está todavía ahí arriba en el Sinaí, le dice que construyan un arca de madera forrada con oro y encima un propiciatorio, que es la tapa esta propiciatorio. Y encima dos ángeles con las alas así cubiertas. Y en medio iba a estar la presencia de Dios aquí. Bueno, y adentro de esta arca del pacto o arca del testimonio, muchas veces es intercambiable el nombre, están el maná, la vara de Aarón que floreció y también está las tablas con los 10 mandamientos y también está el testimonio. Si ustedes leen eh, en Éxodo donde Dios le está diciendo a Moisés que tienen que construir el tabernáculo, específicamente habla acerca de esta arca del testimonio. Bueno, ese testimonio, ¿qué es eso de testimonio? Cuando nosotros, dice aquí, mm, en el 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, no guardaron sus testimonios. Entonces, fíjense bien, tenemos que entender por qué testimonios. ¿Qué es eso de testimonios? Dice, versículo 56, el testimonio del Padre es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ok? El que está verdaderamente eh, en, en pos del testimonio, está dispuesto a seguirlo y a cumplirlo, dice que se vuelve sabio después de ser un sencillo. Dice, la escritura es un testigo divino. ¿Testigo de qué? La escritura es una autorrevelación de Dios. Es el testimonio de Él acerca de sí mismo. Por eso dice, mi testimonio, dice el Padre. El testimonio. Bueno, ¿saben qué es el testimonio? Son los primeros 5 libros de Moisés que están escritos en lo que le llaman el Pentateuco o la Torah. Bueno, cuando estuvo 40 años allá arriba de la montaña del Sinaí, Moisés, él escribía y escribía todo lo que Dios le estaba diciendo y él bajó con los rollos, esos rollos del testimonio, diciendo exactamente lo que Dios le había dicho. Pero si nosotros no entendemos todavía lo que significa testimonio, fíjense bien, vamos a explicarlo aquí. Dice, la Biblia nos da testimonio de parte del Padre Todopoderoso. La Biblia, esos 5 libros de Moisés, nos está diciendo, he aquí, ¿quién soy yo? Dice el Padre. He aquí lo que yo pienso. He aquí lo que me agrada, dice el Padre. He aquí mis promesas. He aquí lo que quiero que haga mi remanente, mis escogidos. Y ahí está escrito exactamente todo lo que Él quiere, porque es un testimonio que nos dice quién es Él, cómo piensa, qué es lo que le agrada, cuáles son sus promesas y qué nos pide que nosotros hagamos a cambio, que le demos a cambio. Por eso se llama el arca del testimonio o el arca del pacto. Es intercambiable. Lo pueden encontrar en Éxodo. Déjenme decirles exactamente dónde pueden encontrarlo, toda esta información. Perdón, Almita,
es ahí donde podemos entender que no solamente Moisés subió una vez al monte Sinai, sino subió 4 veces. Y en Sí. esas subidas es cuando Dios le entrega el manual, pues digamos, la Torá. Sí. Lo que tú estás hablando del testimonio, porque mucha gente piensa y dice, bueno, él le entregó la tabla con los 10 mandamientos, y esos son los 10 mandamientos que uno se conoce, y no matarás, no robarás, pero eso no esta no es la realidad. La realidad es que tenemos este testimonio, ese pacto que tú estás hablando allí en este momento, Exactamente. Sí, con porque todas las promesas. el padre tenía que enseñarles a los israelitas cómo vivir en sociedad. Ellos habían sido esclavos y no tenían idea cómo vivir en sociedad. ¿Qué tenías que hacer tú cuando te dejaban cuidando un toro y te descuidabas y el toro iba a cornar a alguien? Tú tenías que tener una responsabilidad y ahí él escribe, mira que si tú estás responsabilizado de este toro y tú te descuidas y va y cuerna a alguien, tú tienes que pagar, Exacto. ¿verdad? Bueno, todo está escrito en ese testimonio y eso del arca del testimonio está en Éxodo 24:10. Ahí viene toda la explicación que le da el Padre a Moisés. Pero nosotros aquí lo estamos, 24:10. 24:10 en Éxodo. Ya. Pero ¿por qué lo estamos enfatizando aquí? Porque el Salmo 78 lo dice que ellos enojaron al Altísimo y no guardaron sus testimonios, dice el 56, el versículo 56 del Salmo 78. Ujú. Entonces, que nos quede muy claro, ¿qué es eso del testimonio? ¿Qué es eso del testimonio? Es la autorrevelación de Dios, es el testimonio de Él acerca de sí mismo. Miren, aquí está, en estos rollos de Moisés, los primeros 5 libros de Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Qué pienso? ¿Qué me agrada? ¿Cuáles son mis promesas? ¿Y qué quiero a cambio de parte de mis escogidos? Ese es el testimonio. Muy bien. Vamos a continuar. Eso fue el versículo 56, ¿verdad? Sí. 57. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de arco engañoso? Bueno, es como un nivel de ingratitud de parte de todo lo que había hecho el Padre Adonai a ellos con tantas maravillas y tantas señales, y ellos no, no, no les importaba. Les parecía insuficiente. 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron hacerlo con sus imágenes de talla. Mírenlos, acá están. Todo empezó con este Jeroboam cuando se repartió la tierra y ahora ya Israel ya no eran 12 tribus. Esto sucedió después de la muerte del rey Salomón, que su hijo no supo manejar la situación. Toda esta parte de acá del norte estaban muy enojados porque estaban muy altos los impuestos y vino Jeroboam y habló con el hijo de Salomón que quedó a cargo y le dijo, oye, bájale, pues está muy pesado para nosotros. Y no, Rehoboam no quiso escucharlos y entonces Jeroboam dijo, no quieres, ok, partida, y aquí se partió el país de Israel en el norte y en el sur. Y en el sur estaba más que nada incluido la tribu de Judá y la de Benjamín. Ya esta parte de acá, estas tribus de acá se llamó Efraín. Efraín, y esta parte de acá se llamó Jacob. Esta parte de acá arriba se llamó Israel y esta parte de acá se llamó Judá, con el tiempo, ¿verdad? Bueno, seguimos con el versículo 59. Y lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció, o se le parecieron repulsivos todos estos israelitas. 60. Dejó por lo tanto el tabernáculo de Silo. ¡Wow! Dejó el tabernáculo de Silo donde él había habitado. Fíjense bien, el tabernáculo de Silo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. El tabernáculo de Moisés en Silo era como el de Jerusalén, pero Jerusalén estaba cerquita de Silo. Pero fíjense, este tabernáculo
duró 305 años, desde 1392 a 1094 antes de Cristo. Las medidas del tabernáculo eran bien chiquito, era, si lo ponemos aquí en metros, 52 por 26 por 2, 66. Imagínense, chiquito, o sea, porque ahí nada más podían entrar los levitas que estaban a cargo del lugar santo y el sumo sacerdote cuando entraba aquí al fondo. Entonces, donde sí estaba grande era el patio o el atrio que le dicen, porque ahí sí entraban todos los israelitas, no todos al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí estuvo viviendo Dios en ese tabernáculo de Silo, el tabernáculo de Moisés en Silo, estuvo viviendo casi, bueno, 300 años, más de 300 años. Y se fue la presencia de ahí de Dios. Lo dejaron ir. ¿Por qué? Y se dejó, por tanto, ¿por qué por tanto? Por todo lo que había pasado anteriormente. Ya empezaron con la idolatría, ya empezaron en los lugares altos a venerar a otros dioses, a tallar los dioses en pedazos de palo o en piedra. Dijo 60, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, 61, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. O sea que si nosotros nos acordamos de la tierra, acuérdense que, déjenme quitar este tantito. Acuérdense que la parte norte, todo esto de acá, vinieron los asirios de acá arriba y los conquistaron y se los llevaron y nunca más volvieron. O sea que Israel ya nada más era esta parte de acá, que donde estaba Judá, y era todo lo que quedaba. Aunque por ellos vinieron también los de Babilonia que venían por acá y también se los llevaron como esclavos con Nabucodonosor, los babilonios. Ok, bueno, así fue la historia de Israel, pero todo es para que nosotros aprendamos de todas estas cosas. Versículo 62. Entregó también su pueblo a la espada. O sea, vinieron los enemigos y los llevaron cautivos. Y se irritó contra su heredad, o sea, los israelitas. Y fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales, o sea, no fueron alabadas en cantos nupciales. ¿Por qué? Porque ya estaban bien en cautiverio. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamento, porque ¿cómo si están cautivos? Están imposibilitados de volver a llevar la vida como era antes. 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. O sea, una influencia muy visible que, que Dios se levante y empieza a, a renegar de todo lo que han hecho este pueblo después de haber visto sus maravillas. E hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Muy bien. Todo eso fue lo que le sucedió a los israelitas. Ahora, apúntenle ahí. En el versículo 67 es un salto, pero tremendo, un salto. Y aquí Asaf, que es el salmista en este caso, él va a tener la facultad de predecir el futuro. Aquí viene el salto, un salto tremendo. Entonces dice, esto es lo que iba a pasar en el futuro. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Acuérdense que Efraín fue hijo de José y José fue una persona muy especial en la Biblia, muy especial. Era el que podía interpretar los sueños, lo vendieron, se lo llevaron a Egipto, se negó a pecar contra Dios cuando vino la esposa de, ¿cómo se llama? Putifar, ¿De quién? Putifar. Potifar, y se lo llevaron a la cárcel y estuvo ahí 12 años y tuvo éxito, aún inclusive en la cárcel era el que
le ayudaba al carcelero. Bueno, hasta que salió de ahí por interpretar un sueño del faraón acerca de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿Ok? Ese fue José y Efraín fue su hijo. Y nosotros podríamos decir, no, pues si de tal padre tenía que venir alguien, pero no, Efraín le volvió las espaldas al Padre Todopoderoso. Dice, desechó a la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. Acuérdense que él siempre dijo que de la tribu de Judá iban a venir todos los reyes y que él dijo, desde que Jacob está dando la bendición a todos sus hijos, le dijo a Judá, nunca se separará el cetro de Judá, nunca se separará el reinado de Judá. Entonces, le escogió la tribu de Judá y de la tribu de Judá vino el Mesías, el Hijo de Dios, el encargado de venir aquí disminuido para que nosotros pudiéramos tener vida eterna por su muerte, por su resurrección. Bravo. 68, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión. Este es otro monte, no se confundan con el otro del Sinaí. Ese estaba allá en el desierto de Sinaí. Y este es el monte Sión. El monte Sión es el que queda en Jerusalén, donde está el templo. Dice, sino que escogió la tribu de Judá, el monte Sión, al cual amó. 69. Edificó su santuario a manera de eminencia. Aquí pongan mucha atención. Su santuario a manera de eminencia. ¿De cuál santuario creen que se está refiriendo? Que está de manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. La tierra que cimentó para siempre. ¿Sí? Si están pensando que es la Nueva Jerusalén, exactamente. A eso se refiere, a su santuario a manera de eminencia. Y la Nueva Jerusalén, que yo no puedo asegurar que va a ser como esta, pero bueno, fue una foto que me permitieron bajar gratis del internet y es una ciudad donde que vendrá del cielo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, descenderá del cielo y en esta nueva Jerusalén vivirán el remanente, los escogidos, los santos, porque acuérdense que dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí estará Dios, en esta ciudad. Sin santidad nadie verá a Dios. 70. Eligió a David su siervo. Acuérdense, cuando digamos David es porque ¿quién vino de la descendencia de David? El Mesías, Yeshua Jesucristo. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿De dónde venía David? De ser pastor, de allá de las majadas de las ovejas. De detrás las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo, para que le enseñara, para que lo apacentara a Jacob, su pueblo. Es el remanente, es el remanente, el único pueblo que va a poder entrar a la nueva Jerusalén. Tenemos que poner en nuestro corazón el anhelo. Tenemos que poner en nuestras peticiones que el Padre nos conserve, nos ayude, que no nos permita que nos salgamos de sus caminos para poder entrar a la nueva Jerusalén, donde será la vida eterna, junto con el Padre, junto con el Padre, y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Fíjense bien, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, pastoreó con la pericia de sus manos. Y si ustedes leen en el hebreo, no viene manos. A lo mejor en algunas de sus versiones está correctamente traducido, pero ahí en el hebreo dice palmas. Los pastoreó con la pericia de sus palmas. ¿Y qué tenemos nosotros como referencia de las palmas? ¿A quién se está refiriendo este que los pastoreó?
a Yeshua, que en su sacrificio, en su amor por nosotros, nos permitió poder llegar a la vida eterna, gracias a su muerte y su resurrección. Qué bellísimo Salmo 78. Nos lleva por toda la historia de Israel y nos lleva a entender que no podemos salirnos de su pacto, no podemos salirnos de su testimonio. Testimonio. Muy bien, con esto terminamos el Salmo 78. Y vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor Padre, por esta oportunidad de aprender acerca de tu palabra. Te pedimos que pongas en nuestro corazón las palabras de este salmo y que aprendamos a no ser como estos israelitas que quedaron sus cuerpos tendidos en el desierto. Permite, Padre Santo, que nosotros seamos tus hijos, y dice la palabra que si hijos es porque vamos a ser disciplinados. Un chancletazo por aquí y otro por acá, para que no nos salgamos del camino, para que vayamos siempre haciendo tu voluntad. No nos dejes, Señor, de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y Yeshua. Amén. Bien, vamos a ponerle en pausa.